Bueno, hermanos, una vez más llegamos a una de estas enseñanzas de esta serie Cultivando el Carácter de Nuestros Hijos. Y nos hemos detenido en el tema del devocional familiar. Hace unos días, hermanos, hace bastantes domingos, hemos estado detenidos en el tema de la instrucción religiosa, donde compartimos 3 temas de la instrucción religiosa, pero que ahora ya empezamos el tema más específicamente, el tema del devocional familiar, por la razón de que consideramos que se trata de un tema de suma y vital importancia para el desempeño de la labor que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, de criar hijos en el temor de Dios. Nuestra meta, hermanos, de hecho, no es tener hijos piadosos. No queremos simplemente crear hijos adecentados moralmente, hijos buenos, entre comillas, en esta sociedad, sino hijos piadosos, hijos que vivan para agradar a Dios, hijos temerosos, que vivan cada vez en la vista al Señor, temiéndole al Señor. Y recuerden, hermanos, que ese temor es sabiendo que los ojos del Señor están puestos sobre nosotros todo el tiempo, no solamente en los actos externos, sino también en las cosas internas de nuestro corazón. Dios sabe lo que estamos haciendo y tememos de lo que hacemos, y hacemos todas las cosas externas e internas con el fin de agradar a aquel Dios que nos ha revelado en la Escritura. Ahora, yo no estoy diciendo, hermanos, tampoco que todo se limita al devocional familiar, sino que el devocional es parte de esta parte esencial de la instrucción religiosa. En los anteriores sermones en que hemos tratado este tema, hermanos, nos hemos preocupado en primer lugar por establecer la importancia de este deber, del devocional familiar. Y antes de pasar a considerar la manera, porque ya hemos visto demasiados días la importancia de este deber, pero ahora debemos ver la manera, cómo se debe llevar a cabo esta tarea del devocional familiar. La pregunta es, ¿por qué es importante que los padres cristianos sean fieles en llevar diariamente a sus familias en adoración familiar delante de Dios? ¿Por qué es importante, hermanos? Nosotros respondíamos a eso en los 2 últimos sermones. Consideramos 5 razones, aunque existen yo creo que más, pero son suficientes, hermanos, para convencer a todo creyente verdadero y fiel del papel que juega esta institución en la vida del pueblo de Dios, hermanos. Si queremos tener familias fuertes dentro de la congregación, esto se debe llevar a cabo movidos, obviamente, no por una mecánica, sino movidos por la necesidad que todos como miembros de la familia necesitamos de Dios y su palabra. Y las razones que vimos son las siguientes. En primer lugar, hemos dicho que la devoción familiar es uno de los instrumentos más antiguos y eficaces que Dios ha usado para preservar, note eso, la pureza de su adoración y la verdadera piedad a través de la historia. Eso es una de las razones por las cuales es importante la adoración. En segundo lugar, el devocional familiar ejerce una poderosa influencia en la vida de piedad de cada uno de los miembros de familia, empezando por el padre y alcanzando durante este tiempo a todos los miembros de la familia, la madre y también los hijos. O sea, la influencia es bastante poderosa en los miembros de la familia, en la vida de piedad. Y en tercer lugar, el devocional es importante porque es un medio que Dios usa para expandir y santificar las capacidades intelectuales en nosotros. No solo debemos adorar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, sino con toda nuestra mente. Y es el devocional uno de los medios que Dios usa para expandir y desarrollar aquellas capacidades y talentos que Dios nos ha dado. Ese sería la tercera razón por la cual es importante. La cuarta es, el devocional es importante porque promueve el amor y la armonía dentro del hogar. Queremos hogares armoniosos y en amor, en un clima de un ambiente piadoso y tierno, pues debemos tener ese devocional para poder cultivar esto. Y finalmente dijimos en quinto lugar que el devocional familiar es importante porque repercutirá en la piedad de la iglesia, en el pueblo de Dios corporativamente. Hermanos, lo que se hace en el devocional familiar va a traer familias que adoren en la iglesia de una forma apropiada, y no solamente la forma en que lo hacen, sino las motivaciones con que lo hacen también van a ser correctas. Entonces, ¿dónde empieza todo? Dentro
del culto familiar. Por eso es importante, hermanos, y hablando, hermanos, haciendo un paréntesis dentro de los miembros de los que solicitamos membresía, una de las preguntas que vamos a hacer en esto, ya esta semana empiezo con las visitas de las familias que han solicitado membresía, es, hermanos, ¿qué tanto regularmente cuánto hacen el devocional familiar? Y lo regular, esperamos es que cada familia pueda estar diciendo que su disciplina devocional es uno en la mañana y uno en la noche. Uno en la mañana y uno en la noche. Sea esos los momentos en que nos reunamos como familia a compartir con nuestra familia la palabra del Señor en oración. Ahora bien, habiendo ya tratado entonces en primer lugar la importancia del devocional familiar, en el sermón de esta tarde, hermanos, pasaremos a tratar 2 puntos. Yo creo que nomás voy a tratar uno. Y antes de terminar este tema, en segundo lugar, vamos a considerar, yo creo que lo que voy a considerar es ciertas pautas prácticas sobre el tema del devocional familiar. Vamos a considerar unas pautas prácticas para poder desarrollar el devocional familiar, para saber cómo hacerlo, ¿cierto? La pregunta es, bueno, ya sabemos que debemos hacerlo en la mañana, en la tarde, sabemos la importancia del devocional familiar, pero la pregunta es, ¿cuál es la manera? ¿Cómo debemos hacer el devocional? Y a eso es lo que me voy a dedicar en esta tarde. Y vamos a mirar porque, hermanos, es necesario, porque no solamente nosotros debemos mirar este aspecto de la manera en que lo hacemos, sino estas formas en que lo hacemos también. Bueno, hermanos, entonces, en segundo lugar, trataremos de esta manera cómo hacerlo. En tercer lugar, responderemos algunas objeciones que se pueden levantar en la mente de algunos a la hora de disponerse a llevar a cabo esta tarea. Yo creo que solamente hoy vamos a hablar de las pautas que debemos llevar a cabo para la manera como hacer el devocional, pero de pronto dentro de 15 días, Dios me permita, vamos a hacer el tema de las objeciones que se puedan levantar a esto. Pero antes de tratar con estas pautas, es necesario indicar, hermanos, que ya hemos predicado 3 sermones acerca de la instrucción religiosa en general, y este es el tercero acerca del devocional familiar específicamente. Digo, hermanos, esto porque hoy nos limitaremos a ciertos aspectos prácticos del deber, de este deber, y estamos asumiendo que ha sido establecido en las mentes, en la enseñanza de la Biblia acerca de nuestra responsabilidad que tienen los padres de instruir a sus hijos en cuanto a la devoción a Dios. En otras palabras, no vamos a volver a mencionar todos aquellos textos, hermanos, que ya hemos mencionado y estudiados, porque nos limitaremos, hermanos, más a los asuntos prácticos de este tema. Habiendo aclarado entonces esta cuestión, entonces vamos entonces a mirar ciertos consejos prácticos respecto al espíritu que se debe procurar para establecer en el devocional familiar. Ciertos consejos prácticos, se puede poner, quiero apuntarlo así, que respecto al espíritu que se debe procurar establecer en el devocional familiar. Y vamos al primer consejo práctico. Es este. En la adoración a Dios, no solo debemos cuidar lo que hacemos, sino también el espíritu y la manera como lo hacemos. En la adoración a Dios, la adoración familiar, por supuesto, no solo debemos de cuidarnos de lo que hacemos, sino también del espíritu y de la manera como lo hacemos. Hermanos, el devocional familiar es el tiempo en que la familia se reúne a rendir adoración y tributo a Dios. Por lo tanto, debemos procurar que esa adoración sea llevada a cabo, en el espíritu correcto. ¿Y cuál es ese espíritu correcto en el cual debemos adorar familiarmente? Bueno, ese espíritu se resume en una sola frase que aparece muy a menudo en el Antiguo Testamento, en lo concerniente a la fiesta religiosa. Yo no sé si ustedes de pronto han pasado una lectura de Levítico 23, que nos hablan de la fiesta religiosa, ¿cierto? Pero hay una frase que siempre se va a repetir una y otra vez en ese texto, y es la palabra fiestas solemnes. Por lo tanto, deberían celebrarse con alegría estas fiestas, porque ahí se existen estas fiestas solemnes con alegría y con júbilo, pero al mismo tiempo con solemnidad. Y recalquemos esta palabra, solemnidad. No debía festejarse o realizarse estas fiestas en un ambiente liviano de ligereza, sino en un ambiente de solemnidad. Hermanos, es una reunión solemne.
Debe haber respeto, debe haber reverencia de parte de nosotros. Y nuestros devocionales, hermanos, debemos esforzarnos por alcanzar ese equilibrio. Sí, debe haber gozo, debe haber alegría, hermanos, por las palabras que realmente la enseñanza nos debe llenar de gozo, asombro, de admiración. Pero venimos a encontrarnos con Dios en ese culto y rendir la adoración, y eso debe ser para nosotros motivo de alegría. Hermanos, no hacemos honor a la verdad, porque yo quiero que, hermanos, no se dejen llevar por la idea de solemnidad, con una cara de un rostro fruncido o una cara adusta como alguna persona seria y rígida que va a hacer el culto familiar y no, vamos a tener reverencia. No, quiero, hermanos, que el momento de hacer el devocional tengamos un rostro de alegría, no un rostro de carga ni de preocupación, sino un rostro de paz, de sosiego, y que nuestros hijos, nosotros transmitamos en la expresión de nuestro rostro eso, hermanos. Ahora, hermanos, no hacemos honor a la verdad ni le damos una señal correcta a nuestros hijos cuando oramos a Dios en un ambiente opresivo y triste. Ese no es el cuadro que hallamos en las Escrituras. Por cierto, hermanos, ¿se acuerdan que cantamos el Salmo Cantar Alegres al Señor? Es un salmo, el Salmo 100, ¿cierto? Y ese Salmo 100, en el primer versículo encontramos esto. Dice, cantar como tristes al Señor y serios, no, cantar alegres a Dios. Noten las palabras de alegría que se expresan en este versículo. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Versículo 2, servir a Jehová ¿con qué? Con alegría, y otra vez venir ante su presencia ¿con qué? Con regocijo. Una y otra vez en la adoración debe haber un rostro de alegría, pero con el contexto de la solemnidad. Es ese ambiente que debe tener al pueblo de Dios cuando viene a encontrarse con Dios, por el hecho de ser Dios, el motivo de nuestra alegría, hermanos. Pero al mismo tiempo debemos cuidarnos de que ninguno de los participantes tome el asunto con ligereza. Porque no significa, hermanos, que el hecho de que estemos alegres significa que hagamos un desorden del culto familiar y los niños estén saltando en los muebles, estén brincando y nosotros estemos livianamente tratando el asunto. No, ambos aspectos, la solemnidad y la alegría, deben estar presentes, pero teniendo un balance de las dos, porque es una fiesta ¿qué? Solemne. Es una celebración solemne. Hermanos, aún hasta el rostro de los padres juega un papel importante en esto. No debemos acercarnos a Dios con ese rostro hosco, como digo, malhumorado. Nosotros no debemos adorar a Dios de esa manera, como si la piedad fuera algo aburrido y opresivo. El Señor Jesucristo vino a darnos vida y una vida en abundancia. Y hermanos, eso no significa una cantidad de vida, sino una calidad de vida alegre. Y nuestros devocionales deben ser un reflejo de esta vida que compró para nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, reunámonos con nuestros hijos en un ambiente relajado. Oiga, pero relajado no significa en el desorden, no ligero, pero relajado con una sonrisa en el rostro, porque venimos a adorar a Dios. Ahora, pero no solamente, hermanos, es bueno que cuidemos el espíritu con que hacemos nuestro culto familiar, sino también, hermanos, en segundo lugar, aquí presentamos algunos consejos prácticos en cuanto a la forma de lo que hacemos. Este es el segundo consejo práctico. Algunos consejos prácticos en cuanto a la forma en que lo hacemos. Vamos a mirar el primer consejo de la forma. El primer consejo práctico es no apegarnos a ninguna forma. El primer consejo práctico es no pegarnos a ninguna forma. O sea, sí, porque hay hermanos que en el culto familiar todos lo hacen igual. No debemos pegarnos a ninguna forma. No nos apeguemos a ninguna forma específica como si esa fuera la única forma posible en la que podemos realizar nuestro culto familiar. En ciertas ocasiones podremos estudiar un libro completo de la Biblia, otras veces alguna porción en particular de la Escritura, otras veces utilizaremos un devocional que nos comparten en el WhatsApp como lo hacemos. Quizá, hermanos, otras veces utilizaremos textos como el de los 10 mandamientos y lo vamos a estudiar temáticamente. Otras veces estudiaremos libros como revistas del caso de la Liga de estos libros de Chappell, como portavoz de la gracia. Podemos estar compartiendo un capítulo por sección. Ahora debemos mirar la cantidad de lo que estudiamos según la edad de los niños.
Otras veces estudiaremos un tema en particular, etcétera. Unas veces el devocional será extenso por causa de las inquietudes de nuestros hijos y otras veces será breve. Hermanos, todas las veces no es igual el devocional. Todas esas cosas dependen de la necesidad de la familia o de ocasiones providenciales, donde debemos recalcar un tema en especial. El segundo consejo dentro del segundo punto, un segundo punto del segundo punto, o sea, un subpunto. El segundo subpunto del segundo punto es, en cuanto a la forma, cuidémonos de que el lenguaje que usemos sea siempre claro y sencillo. Miren, hermanos, si ustedes van a tomar una revista o van a tomar la Biblia, hay una palabra muy difícil para los niños, explíqueles qué se trata, hermanos. Porque a los niños le van a explique lo que usted está leyendo. Hay hermanos que dicen, cogen un libro y leen, y terminaron y listo, amén, oremos. Hermano, el niño queda sin fruto. Ni siquiera entendió lo que usted lee. Hay padres que, hermanos y padres, yo por favor, practiquen la lectura. Porque usted en su devocional muchas veces va a leer, pero la pregunta es, ¿cómo usted está leyendo a sus hijos? ¿Le están entendiendo sus hijos lo que usted está leyendo? Evitemos las palabras rebuscadas y vayamos directamente al grano. Utilicemos un lenguaje simple y llano para ellos, haciendo uso del principio que Salomón aplicó para escribir el libro de Eclesiastés, ¿cierto? Bien lo que dice Eclesiastés 12:10. Dice aquí, y eso es lo que debemos hacer nosotros como padres y también las madres, dice, procuró, el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras ¿de qué? De verdad. Respecto a eso, el comentarista bíblico Charles Bridges dice dice lo siguiente: aquí estaba la sabiduría de Salomón en que buscó palabras aceptables, pero estas palabras no eran palabras que agradaban a los hombres, ni palabras infladas de vanidad. Ahora, yo sé que Charles Bridges lo está diciendo porque muchas veces queremos sonarnos como los profesionales en el tema, los duros en el tema, entonces llamamos términos difíciles. No nos dejemos llevar por eso, sino más bien aquellas que podrían encontrar un fácil acceso en el corazón. O sea, lo que debemos manejar es un lenguaje fácil, simple y llano que nuestros hijos puedan ¿qué? Entender. Ahora, a eso es que Salomón se refería cuando dice que él buscó hallar palabras agradables, palabras sencillas que podamos transmitir a nuestros hijos y que ellos la puedan comprender. En la parábola, por ejemplo, del sembrador, vemos también que si la palabra no es entendida, ¿qué pasa? No da frutos. Por ejemplo, en Mateo 13:19, versículo 19 dice así: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos si no entienden lo que le enseñamos? Viene el enemigo y se roba la palabra y quedó ese devocional sin ¿qué? Sin fruto. En pocas palabras, hermanos, perdimos ¿qué? El tiempo por no ser sencillos en nuestro lenguaje. Y en el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué pasa? Cuando la entiende y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que, hermanos, debemos esforzarnos en nuestros devocionales a ser simples y claros, directos en el momento de instruir a nuestros hijos en la verdad. Y aunque voy a aclarar, hermanos, que si estamos estudiando un libro completo de la Biblia, hallaremos algunos consejos, o más bien conceptos, que nuestros hijos posiblemente no entenderán en el momento. Pero aún así debemos intentar que sean atesorados en el corazón. Porque tal vez algún día Dios quiere iluminar su entendimiento y entonces todas esas cosas que no entienden en el momento, pero que atesoraron, cobrarán vida en algún punto de su vida. Un ejemplo de esto, hermanos, es cuando el Señor Jesucristo en una ocasión se enfrenta a los judíos, ¿se acuerda? Y luego de la limpieza en el templo, en Juan 2. A lo que los judíos respondieron, vamos allá a Juan 2:18. Dice así, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Ahora, voy a detenerme aquí. Cuando el Señor dijo esto a los fariseos, ¿quiénes estaban oyendo lo que Jesús decía? Los discípulos de él. Ahora la pregunta es, ¿los discípulos entendieron de qué se trataba esto? Ellos no entendieron nada. Ahora, pero ellos lo guardaron en el corazón. Vamos a pasar a ver qué pasó, porque Juan escribe estas cosas del Evangelio de Juan después de que sucedieron. Versículo 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos, que no habían entendido antes, se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, ellos entendieron de qué se trataba lo que Jesús estaba hablando, pero en el tiempo indicado. En su momento apropiado, esas palabras recibieron iluminación del Espíritu y fueron entendidas, y entonces los discípulos entendieron, y eso pasará con nuestros hijos, y a veces ellos no entenderán del todo un concepto, pero aún así intentemos que ellos atesoren esas cosas en los corazones y algún día entenderán. Pero una cosa, hermanos, es que no entiendan un concepto porque es muy elevado para sus mentes pequeñas, y otra muy distinta, que usemos un lenguaje tan rebuscado que no puedan entender ni las palabras ni las ideas que estamos tratando de expresar. Juan Carlos Ray habla acerca del éxito de la predicación de George Whitefield, y él donde nos dice que una de las características esenciales de su predicación era una singular lucidez y simpleza. Dice Ray, citando a George Whitefield, dice así: no importa lo que sus oyentes pensaran de su doctrina, nunca dejaban de entender lo que él quería decir. Su estilo de hablar era fácil y llano, y eso es un buen modelo para copiar. Eso es lo que dice Juan Carlos Rey referente a la predicación de Whitefield. Y algo que no se puede pasar por alto en cuanto a nuestra forma también. Debemos ser simples y llanos entonces. Otro consejo de la forma, hermanos, otro subpunto del segundo punto, es el punto número 3. Debe haber alguien quien dirija el devocional. Sí, en el devocional no se dirige solo, hay alguien que debe dirigirlo. Ese alguien generalmente, adivine quién debe ser: el padre. A menos que no sea convertido o que alguna razón providencial no pueda estar en casa, ¿cierto? Pero en el lugar donde ambos son creyentes, se da una señal muy negativa. Y óigalo bien, hermanos, cuando los dos son creyentes, se da una señal muy negativa cuando la madre es la que usualmente se encarga de la instrucción religiosa en la familia. Hermanos, esta mujer está asumiendo un papel que no le corresponde, y está asumiendo el papel de cabeza cuando se supone que aún ella está bajo responsabilidad de su marido en lo que a la instrucción religiosa se refiere. Pero, hermanos, el problema aquí es del hombre, que el hombre no está tomando su situación, sino que está dando su responsabilidad a su esposa. En 1 Corintios 14:35 nos habla una directriz de esto, dice el apóstol Pablo a las hermanas de la iglesia. Noten esto, el contexto. Está en el contexto de la iglesia, pero pasa al hogar. 1 Corintios 14:35 dice: y si quieren aprender algo, ¿a quién deben preguntar? Pregunten en casa a quiénes, a sus maridos. Ahora, eso implica de que los maridos estén dirigiendo el devocional, porque no solamente la tarea de los maridos es enseñar a sus hijos, sino también a su esposa. Dice, porque es indecoroso, sigue diciendo Pablo, que una mujer hable en la congregación, y hermanos, y es también indecoroso aquí, que una mujer asuma la dirección del devocional de la familia cuando hay un hombre creyente en la casa, cuando hay un varón, hermanos. Pablo aquí está presuponiendo que el marido tiene la responsabilidad de instruir y guiar a su esposa en el temor de Dios. Ahora bien, de hecho, un marido cristiano que no está instruyendo a su esposa está dando mal testimonio. Ahora bien, esta declaración debe ser balanceada, y lo digo porque, por un lado, esto no significa que la mujer no debe participar en el tiempo del devocional. La mujer debe participar, y ella está en ese momento bajo la autoridad de su marido, pero como autoridad de sus hijos, y ella debe funcionar en ese orden. Ella debe estar en el devocional siendo instruida por su esposo,
y debe tener un corazón abierto para la instrucción de su marido, y su marido debe estar pendiente de que su esposa está ahí para instruirla en el temor de Dios, pero a la vez ella debe ser una ayuda idónea para el devocional a su marido. Ella también puede participar aportando en la enseñanza. Entonces ella debe saber que está por encima de sus hijos, y en ciertos momentos ella debe entrar al corazón de sus hijos comentarios pertinentes que puedan complementar lo que el padre está enseñando. Recuerden, hermanos, que la que más está a tiempo con los hijos, ¿quién es? La madre. Por lo tanto, ella probablemente estará más cerca de sus hijos que el mismo padre, y ella podrá traer ciertos comentarios de ciertos momentos muy afinados que complementarán lo que el padre está diciendo. Yo no sé, ¿ustedes han leído el libro de la familia Miller? Este libro es muy bueno en el sentido del orden del devocional, cómo la madre participa, pero no es quien dirige el devocional. Pero noten cómo ella participa en los devocionales con su esposo. Por otro lado, si su marido que profesa ser creyente, note esto, eso es lo que quiero ver. Porque, hermanos, aquí quiero hacer una observación. Los hermanos que tienen esposa pero no tienen hijos, cuando la esposa pregunta mucho en la iglesia, es una señal roja de que el marido está descuidando la instrucción en el hogar a su esposa. Bueno, ¿por qué si están los dos en la iglesia? ¿Por qué es ella la que pregunta y él no pregunta? Hay un problema. ¿Qué está haciendo el marido en la casa? ¿Qué está haciendo con su esposa? ¿Por qué ella tiene preguntas que hacerle al pastor cuando debería hacérselas a dónde? ¿A quién? ¿Qué leímos ahora? Al marido en su casa. Si tiene algo que preguntar, pregunte algo a su marido en la casa. Se está pervirtiendo el orden porque hay una cosa que no se está haciendo de una manera apropiada. Y el hombre no está cumpliendo con su responsabilidad. Por ejemplo, el marido tiene la responsabilidad de llegar a la casa. Mi amor, tú escuchaste la predicación de hoy, alguna cosa que pueda ayudarte para que entiendas mejor en la enseñanza. ¿Alguna pregunta tienes de lo que el pastor enseñó? Eso debería ser el marido. ¿Qué preguntas tienes? Ahora, yo sé, hermanos, que el marido que va a hacer en la iglesia debe tener claro todo. Y si tiene alguna pregunta, ¿qué debería hacer? Levantar la mano y preguntarle al pastor. O se acaba el culto, esperar. Yo por eso espero un tiempo para que los hermanos, el que quiera preguntar, acerque y me pregunte. Para que los varones que tienen esposas y responder, tienen ellos el deber de preguntar para que cuando vayan a su casa le puedan explicar a la esposa claramente y que no haya ninguna laguna en lo que aprendieron. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres, las hermanas que son solteras? Ellas directamente sí pueden preguntar después del culto, no en el culto, sino en el culto, ellas pueden preguntar directamente al pastor, porque no tienen un esposo. Es en el caso de las hermanas solteras. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando un marido no le está brindando la enseñanza que debe proveer como alimento espiritual ni a su esposa ni a sus hijos? Bueno, el asunto no debe quedarse allí, hermanos. Debe aplicarse en Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano peca delante de ti y su esposo está pecando delante de Dios, está pecando delante de usted y está pecando con usted porque no le está dando lo que Dios dice que un esposo debe darle a su esposa. Y esa esposa, entonces con tu esposo, porque ahora esa esposa debe ir al pastor y decirle: pastor, yo tengo mucha pena, pero mi esposo no me está instruyendo, ni está ejerciendo la responsabilidad en su hogar. Hermanos, ¿eso acaso es murmuración? No, eso es bueno, porque ella dice: pero yo no quiero usurpar el lugar de él, pues dígaselo al pastor. Así que con tu esposo, porque este hombre es un irresponsable y está pecando contra Dios y contra la familia, necesita ayuda, hermanos. Entonces ella debe pedir esa ayuda a los pastores o a los ancianos de la iglesia. Si ves que esto no es fácil, hermano, esto es una cosa seria. Debemos cada uno asumir nuestra responsabilidad en el lugar que nos sea correcto, y la responsabilidad que tenemos va sobre nuestros hombros. Y como varón tenemos doble responsabilidad: nuestras esposas, nuestros hijos. Y las esposas no sé qué tienen nomás una responsabilidad con sus hijos. Les toca más fácil. Bueno, todo el día con ellos. Pero es una bendición.
Cuarto subpunto, hermanos. Espero que no se me haya escapado nada de lo que quiero decirles a usted, porque eso me preocupa, hermanos. La verdad me preocupa acá porque hay muchas cosas que veo que todavía no se están llevando a cabo. El cuarto lugar, subpunto del segundo punto, cuarto subpunto del segundo punto, oremos a Dios que nos conceda instruir a nuestros hijos en un contexto de santa devoción. Debemos orar para que Dios nos conceda instruir a nuestros hijos en un contexto de santa devoción. Hermanos, nosotros necesitamos que en los devocionales no se convierta en algo ritualista y mecánico. Necesitamos que nuestros corazones estén involucrados en el asunto, hermanos. Metámonos en el tema, que podamos hacerlo envueltos con el entusiasmo para la gloria de Dios y por el bien de la familia, hermanos, pensando en la gloria de Dios y queremos lo mejor para nuestras esposas, nuestros hijos, debemos hacerlo. Ese es el entusiasmo que debemos llevar a cabo esta tarea, que todos los que participen del devocional pueden contagiarse de ese mismo entusiasmo. Y esta implicación, hermanos, debemos nosotros llevarla. ¿Se acuerdan lo que leyó el hermano al principio del texto base? Dice, y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa. Pero ¿cómo las vamos a hablar, hermanos? De una forma gozosa y llenos de asombro por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y lo que el Señor puede hacer por nuestros hijos. Y lo que Dios va a hacer a través de ese medio de gracia que es el devocional familiar. Hermanos, siempre estamos esperando que suceda algo en nuestras vidas, que esto influya en el corazón de todos, pero deben estar primero en tu corazón, deben atrapar tus emociones, tu voluntad. Hermanos, no seamos tan secos en el devocional, una lectura ahí como seca y llana, ¿no? Debemos involucrar, hermanos, que estemos afectados, o sea, nuestras emociones estén ahí, no artificialmente, no, sino que fluyan de nuestro corazón. Cuando hablemos de algo malo, veámoslo como algo terrible que nos lleve a nuestros hijos a temblar, pero cuando hablamos de la consolación y de los gozos eternos, que nuestros hijos puedan ser influenciados por ese gozo y esa alegría, esas verdades escriturales que estamos exponiendo. Esa instrucción debe ser hecha en un contexto de santo fervor, de santa devoción. Es un contexto de entusiasmo piadoso de tal manera que nuestros hijos y todos los que estén presentes se contagien de eso, de esas palabras. Esas palabras deben estar primero sobre tu corazón y entonces las enseñarás a tus hijos. Hermanos, pueden ser de que ustedes expliquen algo que ni siquiera ustedes entienden. Hay personas, mire, y hay casos de padres de familia que toman un texto de un libro que van a leer para leérselos en el devocional a los hijos y ni siquiera saben lo que está diciendo el autor. La pregunta es, ¿eso está en el corazón de él? Ni siquiera lo entiende, hermano, ¿cómo lo van a entender los hijos? Y eso se convierte en un devocional tedioso y aburridor, porque si esa persona ni siquiera entiende lo que está hablando, mucho menos a los que los está transmitiendo esas ideas. ¿Y qué afectos va a involucrar en eso? Veamos nuestro tercer punto, ahora sí, tercer punto, algunos consejos prácticos en cuanto a los participantes del devocional. Ya miramos, en primer lugar, el espíritu, después la forma, ahora miremos algunos consejos prácticos en cuanto a los participantes del devocional. Este es el tercer punto, no subpunto, tercer punto. Como el mismo nombre lo indica, hermanos, se trata de un devocional ¿qué? Familiar. Y debemos subrayar que esta palabra es un devocional familiar, es un devocional familiar. Debemos procurar que todos participen en la oración. Hermanos, todos los que están bajo nuestro techo deben participar en el devocional, cantando los signos, respondiendo a algunas de nuestras preguntas. A los hijos hay que hacerles preguntas en el devocional. Hay veces ellos tienen que desarrollar el hábito de ¿qué? De la atención, y nosotros debemos ponerlos a que ellos narren lo que le estamos hablando. Aún haciendo comentarios debemos hacerlo eso, y si vemos que alguno de nuestros hijos está participando con desgano, de mala gana, debemos ir en privado y hacerles entender que la devoción a Dios no es opcional,
Es el deber de todo hombre, mujer, joven, niño, niña, dar gloria a Dios y ser agradecido. Hermanos, es que el niño dice a veces, es que yo no quiero estar en el devocional. No es que no si quiere, es que tiene, porque eso es lo que el niño necesita. Hermanos, no permitan en sus hogares que el niño se vaya y se acueste y el niño no quiera, papi, ¿va a hacer el devocional? No, no quiero hacer el devocional. Y usted diga, bueno, hijo, duerma, hijo, y hagamos el devocional nosotros. No, hermanos, eso no es correcto. ¿Usted cree que el niño no necesita diariamente exponerse a la palabra de Dios? Y eso es un buen momento para usarlo, que él antes de irse a dormir, de irse a la cama, se vaya con pensamientos con respecto a la palabra, pensamientos piadosos. Hermanos, un padre que ama a su hijo no va a permitir que su hijo se vaya a la cama sin antes exponerse al consejo de Dios, porque ama a su hijo. Pero hermanos, no debemos permitir eso de nuestros hijos. Ellos no deben hacer lo que quieren, sino lo que deben hacer. Y lo correcto es que ellos se expongan a las Escrituras. Hermanos, mire que Pablo cuando expone el Evangelio dice que la condenación, ¿cuál fue? Que los hombres no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. ¿Sabe cuál fue la condenación en Romanos 1, 18 y 21? Que los hombres no quisieron adorar a Dios. Pero hermanos, todos fuimos creados para adorar a Dios y nuestros hijos no son la excepción. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les manifestó, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que ¿qué? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Debemos decirle a nuestros hijos que ellos deben adorar a Dios, porque para eso Dios los creó. El apóstol Pablo ha establecido el hecho de que los hombres no tienen excusa, ya que Dios ha dejado evidencia suficiente en la creación para que nos postremos, para que nos postremos delante de Él en adoración, y el hombre no se ha dejado convencer por la evidencia, sino que más bien se ha envanecido en su propio razonamiento. Hermanos, ¿acaso vamos a dejar que nuestros hijos sigan envaneciéndose en sus razonamientos, haciendo lo que el pecado les dicta? Y al hacerlo, este hombre ha suprimido y ha detenido la verdad. Y en el versículo 21, hermanos, en adelante Pablo habla de la forma en que ese pecado se manifiesta, y la primera de esa actitud es el desafío hacia Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Hermanos, eso es lo que vamos a cosechar si no hacemos con nuestros hijos lo que debemos hacer. Y a pesar del conocimiento que puedan tener de la creación, el hombre no ha glorificado a Dios, no le ha dado el lugar que le corresponde a Dios en su vida y en sus pensamientos, y algo más. El hombre tampoco se ha detenido a darle las gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado en su misericordia y en su bondad, y el hombre se niega a ver la mano de Dios en la creación, y por eso dice Pablo que la ira de Dios se revela desde el cielo. Hermanos, por eso nosotros estamos en el deber de dar a nuestros hijos una perspectiva correcta en cuanto a esto. Aunque ellos no profesen ser creyentes, sí, usted dirá, no, pues, pastor, usted sabe que mi hijo no es creyente, yo no lo voy a obligar a hacer el devocional. Pero eso no es excusa, hermano. Aunque ellos no profesen ser creyentes, en el tiempo del devocional ellos deben estar allí, porque es el momento en que tenemos la oportunidad de ser agradecidos a Dios por todos sus dones para con nosotros, y es la actitud, y es con esa actitud que debemos participar del devocional. Padre, no debemos permitir que nuestros hijos boicoteen o obstaculicen la adoración poniendo una cara de disgusto cada vez que nos reunimos como familia a adorar a Dios. O sea, los hijos muchas veces uno tiene luchas con ellos, no quiero estar en el devocional, y se sientan ahí y comienzan a hacer una cara malhumorada. No debemos permitir eso. Mientras vivan bajo nuestro techo, ellos deben saber que yo y mi casa serviremos al Señor. Eso no es opcional, hermanos. El problema de la sociedad como está, hermanos, es que hemos dejado esto. La sociedad se está desmoronando por culpa
de lo que no estamos haciendo hoy con nuestra familia. No estamos adorando a Dios. Y si alguien, hermano, llega de visita, justo en el momento que estamos haciendo el devocional, ¿qué vamos a hacer? ¿Interrumpir el devocional? No. Fulanito, tú ya que vino, providencialmente Dios lo envió, no sé por qué motivo, pero estamos haciendo el devocional. Si usted quiere participar con nosotros, bienvenido. Y si no quiere estar, listo. Vamos a estar ocupados. Lo atiendo cuando terminemos el devocional, pero mientras esté, puede participar. Entonces, hermanos, si alguien llega a visita, entonces debemos, hermanos, incluirlo, a menos que tal persona decida retirarse. Pero lo que no debemos permitir es que las visitas obstaculicen el cumplimiento de nuestro deber, sea quien sea, hermano, sea el presidente de la República mismo, aún él, decimos, qué pena, usted puede ser el doctor tal y todo, pero aquí vamos a hacer el devocional en este momento. Si ellos están allí en ese momento, debemos pensar que el Señor los ha traído abriendo la puerta de la influencia para tal persona, no importa quién sea. Acuérdense, hermanos. En cuarto lugar, algunos consejos prácticos en cuanto al tiempo. Ahora es en cuanto al tiempo. Dos consejos, hermanos, en cuanto al tiempo. En primer lugar, debemos asignar una hora específica para hacer el devocional. Recuerden, hermanos, que es en la mañana y en la tarde. ¿Ustedes ya entendieron? ¿Miran ¿sí miran el culto familiar? En la mañana y en la tarde. ¿Y el día del Señor? Un culto público en la mañana y otro en la tarde. Ese es el orden. Entonces, mientras, hermanos, aquí el tiempo debemos señalarlo. ¿A qué horas vamos a hacer el culto, la reunión familiar en la mañana? Vamos a buscar una hora donde todos podamos estar. Pero, hermanos, no debemos dejar este asunto sin planificación, porque, hermanos, siempre cuando no señalamos una hora determinada, siempre terminamos posponiendo y nunca terminamos haciendo el devocional. Si usted no señala una hora, no terminará haciendo el devocional. Entonces debemos dejar un asunto de planificación. O sea, nuestro Dios es un Dios de orden y por lo tanto debe ser adorado en un contexto ¿de qué? De orden. Y aparte de que si no hay planificación es muy difícil, pero no podemos decir que es imposible que haya constancia, porque siempre surgirá inconvenientes para encontrar una hora apropiada. Así que para el devocional familiar, personal y familiar no se debe encontrar una hora. Eso debe ser previamente determinado y calculado, planificado, hermano. No es que vamos nosotros a encontrar una hora, no. Vamos a mirar qué tiempo nos queda para hacer el devocional. Si usted piensa así, hermanos, usted termina el día y nunca hace el devocional, ni en la mañana ni en la tarde. No busque una hora para hacerlo. Señale una hora para hacerlo. Debemos buscar una hora que sea posible para todos. Lo ideal es que las familias se reúnan 2 veces al día, en la mañana temprano y en la noche, antes que los niños se vayan a acostar. Hermanos, para que de esta manera recordemos a los miembros de la familia que todo cuanto haremos en el día que empieza, todo lo hacemos en dependencia de Dios y para la gloria de Dios. Y es una buena señal que estamos comunicando a nuestros hijos. Y luego en la noche podremos tener tiempo más amplio y completo con ellos. Pero es bueno, hermanos, y aquí es un buen consejo. Yo sé que se nos pasa más rápido el tiempo en la mañana que en la noche. Así que procuremos que el devocional de la mañana sea un devocional corto y el devocional de la noche sea un devocional un poco más nutritivo, más largo. Terminamos en la presencia de Dios, empezamos con la presencia de Dios, terminamos con la presencia de Dios, pero recuerden, debe haber libertad en esto. Cada familia debe determinar el tiempo oportuno. Y hermanos, yo no sé cómo usted debe señalar eso, pero el tiempo oportuno, usted según el contexto que viva en su familia. Una ventaja adicional que tiene fijar una hora específica para el devocional es que podemos disminuir considerablemente las interrupciones, ya que prevemos lo que podría ser causa de interrupción y lo eliminaríamos a tiempo. Imagínense, hermanos, eso sucede siempre. La hora del devocional es la hora en que más el teléfono va a sonar. Entonces, esas llamadas telefónicas siempre son imprecisas y podrían quizás disminuir a esa hora si tenemos una hora indicada y precisa del devocional. ¿Por qué? Por ejemplo, llama un hermano de la iglesia, entonces siempre que el hermano llame a esa hora se da cuenta de que no contesta. Entonces, ¿qué asume el hermano? Están haciendo el devocional.
Pero no permita, hermanos, que el teléfono interrumpa el devocional familiar, porque es delante de Dios que estamos. Por ejemplo, no es correcto que ustedes están haciendo el devocional familiar y ustedes digan, bueno, como es que estamos en la casa, y contesta el teléfono. No, hermano, eso da una mala señal de reverencia a sus hijos. Eso no trae una buena señal a sus hijos. Están siendo, no sé, ahora que al principio de esta enseñanza dijimos que debe ser, ¿qué? Fiesta solemne. Debemos tener eso claro, hermanos. Hermanos, tranquilo que si usted va a pasar algo raro y bien malo, usted se va a dar cuenta de eso. La segunda observación en cuanto al tiempo es una referencia a su extensión. La palabra de Dios advierte a los padres que en el empeño de su deber deben criar a los hijos en la disciplina de amonestación del Señor, deben cuidarlos de no exasperarlos también. Y una de las formas de exasperarlo es no tomar en cuenta las limitaciones de la edad, y no es apropiado exponer, hermanos, y esto yo lo digo con corazón, diariamente a niños de 3 y 4 años a una hora devocional, hermanos, eso es mucho para un niño de esa edad. Yo le cuento, hermanos, que debemos también ser, digamos, considerados con ellos. Los vamos a exasperar porque ellos no van a tener una hora de atención. Acuérdense que los niños van extendiendo su capacidad de atención a medida que van creciendo, a la edad que van teniendo, ¿no? Hay niños de 3, 4 años que la capacidad de atención solo le alcanza para 20 o 25 minutos, pero no para una hora. Entonces, debemos considerar que si hay niños de 3 y 4 años, el devocional debe demorar más de eso. Entonces, de tal forma, hermanos, cada vez que esa edad es suficiente, 15 o 20 minutos es suficiente, pero el tiempo que podemos cantar himnos, tener un breve estudio, inclusive en los 20 minutos alcanzamos a tener un himno, un estudio breve de la palabra de Dios y un momento de oración, y eso será suficiente para el niño. Y a medida que el niño va creciendo y la capacidad de atención va ampliando también el tiempo. Y de hecho, hermanos, providencialmente el hermano leyó el texto, la lectura consecutiva de Génesis es precisamente, estaba señalando eso. ¿Se acuerda cuando Jacob fue a Esaú? Le dijo que sus hijos no podían andar tan rápido como ellos, porque se cansaban, no podían ir a la misma velocidad. Dice en Génesis 33, 13 al 14, dijo lo siguiente, y Jacob le dijo, mi señor, a Esaú, que los niños son, ¿qué? Tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Versículo 14, pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo miré poco a poco, o sea, despacio, al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de ¿quién? De los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Es decir, hermanos, Jacob le dice a Esaú, yo no puedo ir tan rápido como tú, porque yo tengo niños de edad tierna y tengo que ir despacio con ellos. Eso es sensatez, hermanos. Y un consejo práctico para los padres, a los hombres que dirigen el devocional en cuanto a todo el aspecto devocional. Pregúntenle a su esposa si están extendiendo demasiado el devocional, o si el lenguaje que está usando usted como varón es complicado para los niños. Recuerden que ellas son nuestras ayudas idóneas, y por experiencia y práctica puedo decirle que muchas veces ellas tienden a ser más sensatas que nosotros en este asunto. Ellas están más tiempo y mi amor, porque usted le está explicando una cosa que no están entendiendo. Entonces lo va a decir de buena manera y es bueno, hermanos. Así que, hermanos, vamos a dejar por el momento hasta aquí. Yo dentro de 15 días voy a tratar nomás uno de los consejos prácticos que me queda y las objeciones, y terminamos este tema del devocional familiar. Ahora, quiero mirar alguna conclusión, hermanos. Como padres, tenemos la gran responsabilidad de adorar a nuestro Dios en el seno de nuestro hogar y nuestras familias. Hermanos, ya que el descuido de este deber ha sido de la decadencia de la religión en nuestros tiempos. Algo que no podemos pasar por alto y nos insta con empeño a una corrección. Debemos, hermanos, si queremos, usted desea que todo cambie, es cierto que nuestro país cambie, que los gobernantes cambien, comencemos cambiando con nuestras familias, empezando a hacer el devocional familiar para que nos influya piadosamente en todo esto. ¿Cuánto de la terrible condición moral y espiritual de las masas en la actualidad puede adjudicarse al descuido de este deber por parte de los padres de familia, hermanos?
¿Por qué la sociedad está como está? Usted se queja de los gobiernos, pero usted no se queja de su gobierno en su casa. Hermanos, ¿por qué está el gobierno mal de nuestra nación? Porque los padres no están gobernando bien sus hogares. Ese es el problema. No nos quejemos entonces. ¿Queremos la medicina para que esta sociedad cambie? ¿Para que los gobiernos cambien? Comienza a cambiar tu gobierno en tu casa y cambiará todo. ¿Cómo pueden los que descuidan la adoración a Dios en su familia pretender hallar paz y bienestar en su hogar cuando ellos no promueven la paz, predicando el Evangelio de la paz? Hermanos, que el Dios nos ayude, que el Dios de toda gracia derrame sobre nosotros, hermanos, todo lo necesario para poder aplicar esos consejos para que fomentemos familias que incluyan a nuestros hijos en la vida de piedad y consecuentemente a esta sociedad decadente. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar.